a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación del futuro. Después de nuestras inmersiones profundas en la física y las tácticas de la integridad de potencia, hoy vamos a cambiar de perspectiva. Vamos a hablar del arte y la ciencia que precede a todo lo demás, el diseño inicial. En la sesión anterior hablamos de la importancia de la integridad de señal, de los presupuestos de pérdidas, de cómo una pista demasiado larga puede matar una señal de alta velocidad. Muchos creen que la integridad de señal es un detalle técnico que se soluciona más tarde, en la fase de layout. Permítanme decirles algo que es quizás la lección más importante que aprenderán en este curso. Eso es un error catastrófico. La integridad de señal no es un detalle, es un pilar de la arquitectura. Imaginen que quieren construir un rascacielos, no diseñan todo el edificio, contratan a los constructores y luego, cuando están a punto de poner el primer ladrillo, le preguntan a un geólogo si el suelo puede soportar el peso. Sería absurdo, ¿verdad? Pues en el diseño de hardware de alta velocidad, la integridad de señal es nuestro geólogo. Su aprobación es necesaria para la arquitectura, no es algo que se revise después. El presupuesto de pérdidas nos revela si nuestro concepto es viable. Si no lo es, tenemos que tomar decisiones arquitectónicas. Cambiar el material de la PCB por uno de más baja pérdida. Añadir chips retimers que regeneren la señal. Reducir la velocidad de los datos. O en casos extremos, cambiar por completo la arquitectura para cortar las pistas. Estas decisiones no pueden esperar. En la fase de diseño detallado, ya es demasiado tarde para mover un ASIC de una placa a otra. El diseño arquitectónico y la integridad de señal son una calle de doble sentido, un diálogo constante hasta que ambas partes son factibles y valen la pena. Entonces, ¿cómo evitamos esas reuniones de pánico en las últimas etapas del proyecto cuando descubrimos una contradicción fundamental que nos obliga a hacer cambios costosísimos? La respuesta es hacer el trabajo duro al principio, y a esto yo lo llamo la simulación de arquitectura. No es una simulación por software, es un experimento mental increíblemente detallado. Es construir todo el proyecto en tu cabeza y en el papel antes de ordenar un solo componente. Déjenme ilustrar esto con una historia, una épica saga que se repite en cada diseño complejo. Imaginemos que estamos diseñando una tarjeta de red. Necesitamos un ASIC principal para la lógica del plano de datos. Encontramos dos opciones, una del vendedor 1, V1, y la otra del vendedor 2, V2. Empieza el combate. El ASIC de V1 soporta la característica A, que es crucial, pero para la característica B necesita un ASIC de descarga adicional. Esto significa más costo, más espacio en la placa y más consumo. Por otro lado, el ASIC de V2 soporta tanto la característica A como la B en un solo chip. Parece una victoria clara para V2. Pero espera, giro de cuento. Descubrimos en la letra pequeña de la hoja de datos que el ASIC de V2 tiene un cuello de botella de ancho de banda cuando todos sus puertos están activos a la vez. Tenemos que preguntarle a nuestro equipo de sistemas, ¿nuestro producto enviará datos críticos a máxima velocidad por todos los puertos simultáneamente? Si la respuesta es no, V2 sigue siendo opción. Si la respuesta es sí, V2 queda descartado. Volvemos a V1. Necesita ese ASIC de descarga adicional. Empezamos a investigar ese chip y, sorpresa, requiere un tipo de memoria muy específico que está obsoleto. Es imposible de conseguir. Otro callejón sin salida. Volvemos a V2. ¿Cómo solucionamos ese cuello de botella? Quizás podríamos usar dos ASICs de V2 en cascada. El ancho de banda se duplicaría, pero ahora necesitamos espacio para dos chips grandes en lugar de uno. Y para conectarlos en cascada necesitamos un firmware especial, que, tras hablar con el vendedor, nos enteramos de que nunca se lanzó ni está planeado. ¡Otro muro! Regresamos, una vez más, a V1. ¿Qué hacemos con esa memoria obsoleta? Se nos ocurre una idea loca pero brillante. Podríamos añadir una pequeña FPGA que emule esa memoria obsoleta usando una DRM convencional. Es complejo, pero factible. Pero al hablar con el equipo de software, nos dicen que la latencia que introduciría esa FPGA emuladora rompería su arquitectura de software. Es inaceptable. Estamos desesperados. Volvemos a V2. ¿Cómo conectamos en cascada esos dos chips sin el firmware especial? Quizás con un tercer chip, un switch ASIC que los interconecte. Buscamos y encontramos un switch ASIC que soporte el tipo de puerto necesario. Fantástico, pero resulta que ese switch ASIC es enorme, duplica el costo del producto y su consumo de energía. Es inviable comercial. Parece que hemos agotado todas las opciones, pero en este proceso, en este ir y venir, hemos aprendido mucho. Volvemos por última vez a V1, a ese ASIC de descarga con su memoria problemática. Nos hacemos una pregunta fundamental. ¿Realmente necesitamos la característica B con tanto buffer de memoria? Hablamos con marketing y nos dicen, bueno, en realidad no. Para este producto, la funcionalidad de buffer interno del ASIC de descarga es suficiente. ¡Eureka! La solución siempre estuvo ahí, pero oculta tras una serie de suposiciones. La solución final es el ASIC de V1 con su pequeño ASIC de descarga, usando solo su buffer interno, un diseño razonable en tamaño, potencia y precio. ¿Ven lo que ha pasado aquí? Esta odisea, esta serie de callejones sin salida no es un fracaso, es el proceso de diseño en su forma más pura. Solo encontramos estas barreras infranqueables, estos showstoppers, porque hicimos el trabajo duro al principio, porque realizamos esa simulación de arquitectura con un nivel de detalle extremo. Así es como se evitan los desastres. Este mismo proceso
proceso se aplica a todo. Imaginemos otro caso. Queremos poner 8 FPGAs en una placa. Hacemos un floor plan y vemos que solo caben 6 y usamos el encapsulado VGA estándar de 1 milímetro de paso. Podríamos usar un encapsulado más pequeño, de 0.7 milímetros, y entonces sí cabrían las 8. Pero al analizar las restricciones de fabricación de ese encapsulado, descubrimos que el backdrilling, una técnica para eliminar los trozos no utilizados de las vías, no sería posible. Eso nos deja con vías tops que destruirían nuestra integridad de señal para PCIe de 32 gigabits. Así que tenemos que elegir 6 FPGAs que funcionan de forma reliable o 8 FPGAs en un producto que nunca pasará la certificación. Las ramificaciones de esta decisión son enormes y abarcan todas las disciplinas de la ingeniería. Si 6 FPGAs no son suficientes, podemos poner 2 más en otra tarjeta, aunque eso haga el chasis más grande, o podemos rediseñar el algoritmo para que se ejecuten procesadores de red y solo 2 FPGAs de aceleración, moviendo el problema del equipo de hardware al de software. Estas son las verdaderas decisiones de arquitectura y se toman aquí, en esta fase. Y una vez que tenemos una arquitectura viable, incluso podemos buscar la elegancia, la simetría. Si necesitamos una FPGA mediana y una grande, quizás sea más inteligente usar 2 FPGAs grandes idénticas en 2 tarjetas enchufables. Solo diseñamos y producimos una tarjeta, pero en doble cantidad, lo que reduce costos y complejidad. A veces añadir un poco de complejidad o costo en un punto simplifica enormemente el sistema en su conjunto. Una vez que esta propuesta, este estudio de viabilidad, esta simulación de arquitectura ha sido iterada, discutida y finalmente aceptada, el proyecto recibe luz verde. Y entonces pasamos de la propuesta al plan. Si la propuesta era la visión, el plan o la especificación de hardware es el plano detallado. Aquí llenamos todos los huecos. Creamos diagramas de bloques exactos para cada subsistema. El plano de control, el mapa de entrega de potencia, el árbol de relojes, la lógica de gestión térmica, los mapas de buses I2C, las tablas de direcciones, todo con números de parte exactos, con voltajes y corrientes para cada raíl, con pinouts de conectores definidos. Es el documento maestro que guiará el diseño del esquemático. Para recapitular, este viaje inicial comienza con una idea, un requerimiento. A través de un proceso iterativo, casi una investigación detectivesca que llamamos simulación de arquitectura, exploramos la viabilidad, descubrimos contradicciones y tomamos decisiones fundamentales que afectan a todas las disciplinas de la ingeniería. Este proceso culmina en una propuesta sólida, y una vez aprobada, la detallamos en un plan exhaustivo. Este es el verdadero framework de la ingeniería de vanguardia. No es un modelo lineal, es un proceso de descubrimiento recursivo y superpuesto, y dominarlo es lo que nos permite construir, con confianza y sin pánico, los sistemas complejos del mañana.